Bienvenidos una vez más a las Más Terapias. Convengamos que el tema que hoy voy a tratar no es un tema fácil, es un tema que puede, depende de cómo se tome, herir susceptibilidades y de alguna manera depende también en qué terreno yo me meta para esto, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto al respeto con el cual voy a tratar el tema y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Voy a hablar de creencias. Tu creencia, mi creencia, la creencia de todos y cada uno a su manera, porque en realidad la creencia que cada uno tenga debe ser respetada en cualquier orden, excepto, y es mi consideración, aquella creencia que destruye la paz del ser humano, la vida cotidiana y las costumbres. Cuando hablo de creencias, ¿hablo solamente de Dios? No, no solamente de Dios. Hablo de creencias en general. ¿En qué crees vos? ¿Crees en Dios? ¿En el universo? ¿En la propia naturaleza? ¿En la Pachamama? Como creen desde hace cientos de años las culturas andinas. ¿Crees en un árbol? ¿No crees en nada? ¿Crees en vos mismo? Todo está bien. ¿Por qué? Porque la esencia es, por lo menos para mí, que todo puede ser maravillosamente creíble, pero si vos no te crees primero como ser humano, no te crees, muy difícilmente puedas creer en algo en la cual puedas tener confianza, en el cual podés tener confianza, en brindar tu fe y tu esperanza y tu respuesta. Ahora bien, ¿qué es creer? ¿Qué significa para vos creer? ¿Significa simplemente orar a Dios? Mirá, alguna vez leí, me pareció tan interesante, que orar a Dios es pedirle, meditar es escucharlo. Ahora bien, ¿de qué Dios estamos hablando? Porque los griegos dijeron Teo, hablaron de Dios, pero ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Qué Dios yo te estoy diciendo en el cual vos crees? Y si vamos a la realidad, Dios es uno solo. Y las manifestaciones de Dios en diferentes momentos de la vida humana, en diferentes historias, contextos y geografías, fueron los hacedores, de alguna manera, de esta intermediación entre lo humano y lo espiritual o energético. Ese Dios, en forma humana, que la gran mayoría cree, porque podemos hablar de las religiones principales, pero también las creencias principales, ¿no es cierto? Porque no necesariamente tiene que ser religión, religare, unir, no. La unicidad, un universo es unicidad, todos somos uno ante Dios. Pero claro, comprender esto es muy difícil desde el punto de vista del ego humano, que no me voy a meter porque si no me voy a extender demasiado. Pero el Dios que vos creas es tu Dios. Y la manifestación humana de ese Dios, llámese Jesús, Buda, llámese Mahoma, llámese quien se llame, Krishna, Brahma en India, Vishnu, o todas las creencias, la manifestación de Dios en diferentes, como dije antes, geografías e historia, son manifestaciones humanas, son necesidades humanas. Ahora bien, ¿por qué a veces tenemos necesidad de aferrarnos a Dios? Y no estoy hablando de fanatismo, porque ese es otro tema que tampoco voy a tratar, porque ahí hay connotaciones hasta psicológicas y sociológicas de por qué el fanatismo.
Pero no es el tema que me trae hoy. El tema es la creencia. ¿Por qué el ser humano necesita aferrarse, creer? Y este es un concepto muy personal, ¿eh? La deducción saca la voz. Porque los seres humanos tenemos miedo, como animales que somos. Y tenemos miedo, claro que tenemos miedo. Tenemos miedo al fracaso, miedo al ataque, miedo a la pérdida, como decía Freud, ¿sí? Pero ¿por qué ese miedo? Porque sabemos que detrás de una agresión o de la soledad puede haber algo que nos perjudica, esa es la raíz. Nos perjudica. ¿Qué es nos perjudica? ¿Qué cosa nos perjudica? La soledad, como dije, la incertidumbre. ¿Qué cosa nos hace a veces dudar de nosotros mismos? Lo que creemos desde el ego, desde la educación, desde nuestra cultura, desde la manipulación, desde la imposición sutil o directa, esto de dudar. Por eso hablaba al principio, si no crees en vos mismo, no podés creer en lo demás, porque es ilusorio, termina siendo ilusorio. Ahora bien, cuando tenemos miedo, necesitamos aferrarnos a algo. Y si yo tengo miedo de caerme de un balcón, me voy a aferrar a la baranda para no caerme. Si yo le tengo miedo a las alturas, no me voy a acercar para ver el precipicio, porque tengo miedo de caerme. Si yo voy caminando por la noche y tengo miedo, porque hay mucha oscuridad, tengo miedo de que me pase algo, aparezca algo, me roben, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en el plano espiritual? En el plano energético. Tengo miedo, que a veces hasta no hay explicación. Entonces, Dios es mi compañía. Tu creencia es tu compañía. Mi creencia es mi compañía. Es mi guía. Es donde yo me vuelco espiritual y energéticamente para esperar un resultado, para sentirme seguro y lograr lo que a veces mi incapacidad espiritual, momentánea o crónica, no me lo permite, porque no me doy cuenta, porque necesito creerte, Señor, porque yo te creo. Esto es lo que vos decís, yo digo, creemos todos. Hasta lo usamos como muletilla, si Dios quiere, Dios nos ampare, Dios esto, aquello y lo otro, con la forma humana que vos consideres, o no, pero a eso me refiero. El miedo nos lleva a tener la necesidad de aferrarnos, a tener que aferrarnos a Dios y todas sus manifestaciones. En la religión católica ortodoxa, diría, los santos, las vírgenes de diferentes manifestaciones, y así con todas las manifestaciones religiosas como creencias que existen en el mundo, que existieron y que de alguna manera van a seguir existiendo, porque está la necesidad de tomarse de eso para sentirse más seguro. Estamos hablando en condiciones normales, repito, no hablo del fanatismo religioso, si hablamos del tema religión, porque también podría hablarte de la parte negativa de lo que significa el fanatismo religioso a través de los tiempos, y no es mi intención, y menos en estos momentos, y menos en esta circunstancia que me toca y quiero hablar de este tema. Lleva muchísimo más tiempo hablar del fanatismo religioso y sus consecuencias. A lo que me quiero aferrar es a esto. Si vos crees en algo y te genera seguridad, sea un árbol, una hoja, el sol o la luna, y eso te permite vivir en paz, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque es lo que vos sentís y nadie puede imponerte, a pesar de que la historia lo dice, una creencia. Nadie puede imponerte que debes
ser un ser que se adapta a esta creencia, porque ninguna es la dueña de la verdad. Ninguna creencia, y mucho menos ninguna religión es la dueña de la verdad, si hablamos de religión. Porque en definitiva, todas concluyen y empiezan en lo mismo. Todas dicen lo mismo de diferentes maneras. Todas las filosofías dicen lo mismo de diferentes maneras. Y cada uno lo interpreta subjetivamente o no, de acuerdo a la tendencia que tenga. Por eso hablo, por eso digo, si tu creencia a vos te hace feliz y te hace sentir seguro, segura, y podés apoyarte en esa, bienvenido sea. Pero también, en rigor de verdad, quiero decirte algo. A veces, y esto te lo dejo como para que lo pienses, hay personas en el mundo entero, hay ejemplos importantes de esto también, que se aferran a una creencia creyendo que pueden resolver o resolverse una problemática que no tiene que ver con su espíritu, sino con su psicología, con su aparato psicológico, con su psique. Y en realidad, si te pones a pensar, la triada, un triángulo que aparece en muchas creencias y tendencias religiosas, hay triángulos. ¿Y qué significa? Mente, cuerpo y espíritu. En todo ese perímetro del triángulo hay una intercomunicación y una conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y lo que es mente también es consecuencia cuerpo, pero también espíritu. Pero, y lo dejo, insisto, para que lo razones, las cosas del espíritu no pueden resolverse bajo el punto de vista psicológico y físico. Las cosas de la mente no pueden resolverse con lo espiritual. Puede ser un paliativo, pero si hay una deficiencia o un desequilibrio psicológico, emocional, puede ayudar la creencia, pero es un problema de inconsciente que hay que resolverlo a través de profesionales tal vez, o de otro tipo de ayudas. Y el cuerpo es lo último que se manifiesta cuando hay desequilibrios espirituales, energéticos y psicológicos. Por eso ese triángulo, y en ese perímetro de triángulo, se movilizan absolutamente los tres. ¿Y cuál es el secreto? Que los tres estén en equilibrio. Así de fácil como así de difícil. Las creencias, entonces, la que vos tengas, la que vos consideres y que no sea impuesta por los demás, sino por vos mismo, es la que te va a permitir, además de seguridad, va a permitir hacer una suerte de diálogo mental, espiritual, que seguramente vas a encontrar respuesta. ¿Por qué? Porque en definitiva, el universo escucha, Dios te escucha, y en definitiva también vos también tenés una respuesta propia que tiene que ver con la percepción de que Dios está y que nunca vas a estar solo en virtud de tu creencia. Nos encontramos con el próximo tema. No sé cuál va a ser, pero seguramente va a ser un tema en el cual forma parte de la vida cotidiana. Como tu creencia, como tu Dios, como tu guía, tu maestro, cualesquiera que sea. Pero lo importante es que, y termino con esto, que tu Dios sea el que te satisface espiritualmente para ayudarte a comprender otras cosas de la vida que no tienen que ver necesariamente con lo espiritual, sino con la paz interior. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima, insisto. Namaste.